que estas frecuentemente nos involucraban dos grandes grupos, ¿no? Las acidosis metabólicas y las respiratorias. A veces el pH puede estar normal, 7.4, pero no implica que no haya una alteración ácido-base. ¿Por qué? Porque siempre hay que mirar el bicarbonato y siempre hay que mirar el CO2, ya que el pH puede estar normal y un CO2 en 70, cuando lo normal es 40, por ejemplo. O un bicarbonato en 15, cuando lo normal es 24, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, teniendo en cuenta que hay una acidosis metabólica cuando disminuye o está disminuido el bicarbonato, es importante siempre saber, al menos como primer elemento, cómo está el anión gap, cómo está esa brecha, cómo está esta brecha que habíamos señalado que a veces aumenta o a veces está igual, ¿no? Permanece constante. Porque eso nos da una idea de la etiología de la acidosis. Es decir, si tengo una acidosis metabólica, anión gap alto significa que está por encima de 14, ¿no? Recuerden que anión gap es entre 10 y 14. Algunos textos van a encontrar que es entre 8 y 14, entre 8 y 12, y otros es que entre 12 y 16, ¿no? En realidad es un poco variable, pero esto es lo más probable que encuentren, ¿no? 12 más menos 2. Entonces, si tienen una acidosis metabólica que está en una acidosis metabólica anión gap 20 está elevado, o sea, es una acidosis metabólica anión gap alto, significa que la acidosis se debe a un exceso de ácidos en el organismo. ¿Por qué motivo? Eso ya depende de la evaluación del paciente. Puede ser que nuestro paciente haya tenido un infarto de miocardio, haya hipoperfusión y esté haciendo acidosis láctica. O puede que tenga cetoacidosis diabética, ¿no? Por ejemplo, que es una causa también bastante frecuente. O que tenga una intoxicación por salicilatos, ¿no? Que también es importante, o intoxicación por metanol. Es decir, hay ácidos que están en el cuerpo y que no están habitualmente, pero que están en cantidades importantes. También puede ser que haya ácidos que normalmente lo producimos y que se eliminan por el riñón, pero que si el riñón falla, no se eliminan esos ácidos y esos ácidos comienzan a aumentar. Y justamente al aumentar estos ácidos consumen bicarbonato y entonces generan aniones GAP elevados. Entonces la idea de evaluar un paciente con acidosis metabólica anión GAP elevado es que hay elementos que están produciendo más ácidos de lo habitual, ya sea porque aumentan unos ácidos que no están habitualmente en el cuerpo, que están en pequeña cantidad, o sea, se producen ácidos que no están, o porque no se eliminan ácidos que habitualmente nosotros producimos, ¿no? Disminuye la excreción de los ácidos. Esto último, ya les digo, en un paciente con IRA o un paciente con ERC. No olviden los ejemplos típicos de las patologías que producen ácidos: cetoacidosis diabética, acidosis láctica, por alcohol, por salicilatos y, aunque más raro, metanol y consumo de etilenglicol. Cuando tenemos una acidosis metabólica donde se entiende que el bicarbonato está bajo, pero este bicarbonato está disminuido, no porque se haya tamponado con un ácido que está en el organismo, sino porque se ha perdido, se ha eliminado del cuerpo por vía digestiva o por vía renal, entonces tenemos a esta acidosis metabólica anión GAP normal. Para eso nos sirve el saber el anión GAP. Muy bien, entonces rápidamente preguntamos por dónde está perdiendo bicarbonato el paciente. Bueno, está perdiendo por vía digestiva o por vía renal. Es lo más probable. Si es vía digestiva, una diarrea aguda profusa, no cualquier tipo de diarrea aguda, es una diarrea aguda profusa la que frecuentemente pierde mucho bicarbonato. O puede ser por vía renal, y habíamos comentado que por vía renal hay una patología que se llama acidosis tubular renal. La tipo 1, tipo 2 o tipo 4, cualquiera de ellas, son raras todas estas, pero igual recuérdenlas, eso se ve más frecuente en niños, y también puede deberse a un hipoaldosteronismo, ¿no? Recuerden, en el hipoaldosteronismo, cuando no hay aldosterona, ¿no? Recuerden que la aldosterona se encarga de reabsorber sodio, ¿no? Reabsorbe sodio y además bota potasio, pero junto con el potasio bota protones, ¿no? Entonces, cuando no hay aldosterona, los protones se comienzan a acumular. Aparte de estas dos condiciones, también podemos tener en cuenta que hay un exceso de cloro que puede desencadenar una
una acidosis metabólica anión GAP normal. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho cloro en el cuerpo, rápidamente el riñón suelta el bicarbonato por la orina, lo deja escapar, no lo reabsorbe. Es decir, pierde bicarbonato. En otras palabras, cuando hay un ingreso exagerado de cloro, como por ejemplo en la nutrición parenteral total, se da un exceso de cloro, entonces el paciente pierde bicarbonato por orina. Por otra parte, la alcalosis metabólica ya es una condición diferente, ¿no? La alcalosis metabólica, más bien el bicarbonato aumenta en sangre, y aquí también hay algo importante que tener en cuenta. El bicarbonato puede estar elevado en sangre, y entonces nos preguntamos, ¿qué ocurrió? ¿Por qué este bicarbonato está elevado? Hay dos posibilidades, principalmente porque cuando revisen sus textos de repente, si lo hacen, se pueden complicar un poco, pero enfóquenlo así, ¿no? Hay dos posibilidades: o es sensible al cloro o es resistente al cloro. ¿Qué significa? En el primer caso se llama alcalosis metabólica sensible al cloro, porque este paciente va a mejorar, el tratamiento va a consistir principalmente en reposición de cloro. ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que los pacientes con alcalosis metabólica sensibles al cloro, en un primer momento, están eliminando mucho cloro del cuerpo. ¿Por qué lo eliminan? Porque se pierde cloro. Frecuentemente, la causa más frecuente es por diuréticos de asa, por furosemida. La causa más frecuente. Entonces, la furosemida, los diuréticos, hacen que por vía urinaria se pierda gran cantidad de cloro y también, lógicamente, sodio. El paciente se deshidrata. De ahí que una depresión de volumen del extracelular está asociado típicamente con una alcalosis metabólica sensible al cloro. Por lo tanto, este paciente, si pierde cloro, pierde un ion negativo. Recuerden, el organismo inmediatamente, el riñón, comienza a formar más bicarbonato, porque al perder ion cloro no podemos quedarnos sin ion, y entonces inmediatamente ion negativo, inmediatamente se forma más bicarbonato, o sea, el bicarbonato se eleva a consecuencia de la pérdida del cloro. Muy bien, entonces al elevarse ya tenemos la alcalosis metabólica. ¿Y esto cómo se corrige? Dando lo que le falta. ¿Qué le falta? Lo que ha perdido. ¿Qué ha perdido? Cloro. ¿Cómo se repone? Con cloruro de sodio. En realidad nadie da cloro solo al paciente, le damos cloruro de sodio, le hidratamos al paciente, en otras palabras, y la hidratación justamente resuelve el problema que este paciente presenta. Entonces está muy asociado la alcalosis metabólica sensible al cloro a la reposición con cloruro de sodio. Se llama sensible al cloro porque responde al cloruro de sodio como tratamiento. En cambio, hay otra forma que es el resistente al cloro. Hay alcalosis metabólica resistente al cloro, y se llama así porque por más cloruro de sodio que usted le da al paciente, no mejora. ¿Por qué? Porque no le está faltando cloro, el cloro está normal. Entonces, ¿cuál es el problema de este paciente? Que está formando primariamente bicarbonato en el cuerpo. Su riñón está produciendo más bicarbonato del habitual. ¿Y cuándo ocurre esto? Lo cual es más raro, ¿no? Pero ocurre. ¿Cuándo ocurre esto? En un hiperaldosteronismo, cuando hay mucha aldosterona. Ejemplo, un tumor de glándula suprarrenal. Ayer les comenté el síndrome de Cohn, ¿no? Paciente que produce mucha aldosterona va a producir también mucho bicarbonato, secundariamente, ¿no? Cuando se pierde mucho potasio, también se asocia a un fenómeno de mayor bicarbonato en el cuerpo. Y no se olviden de los síndromes de Bartter, Gitelman y Liddle, que también están asociados a hipopotasemia, ¿se acuerdan? Ayer lo vimos, Bartter, Gitelman y Liddle, pero que también están asociados a bicarbonato elevado, o sea, alcalosis. Muy bien, esto es de manera muy sencilla algunas consideraciones que tienen que tener en relación a la alcalosis. Bien, entonces, aunque lo han preguntado tal vez una o dos veces, no más, es igual que tienen que tener en cuenta algunos conceptos también básicos para poder resolver alguna pregunta si es que se formulase. Y para eso hay que utilizar algunas fórmulas. ¿Para qué está esto aquí? Bueno, cuando un paciente tiene acidosis metabólica, recuerden que el responsable de resolver el problema es el riñón. Y el riñón se va a demorar un tiempo para poder hacerlo. Mientras ello ocurra, va a tener que apoyar el pulmón, tratar de compensar el pulmón ese trastorno ácido que se presenta. Entonces, cuando tenemos una acidosis metabólica, el riñón debe resolver el problema, pero mientras tanto el pulmón lo apoya. ¿Cómo apoyaría el pulmón? ¿Cómo apoyaría el pulmón para tratar de resolver o apoyar la solución de una acidosis metabólica?
intentando botar CO2 en mayor intensidad, ¿no es cierto?, vía respiratoria. Entonces, al botar CO2 por el pulmón, el CO2 debe disminuir en sangre. Y entonces un paciente que tiene 40 de presión parcial de CO2 comienza a disminuir 35, 30, 25 porque hiperventila. Entonces lo habitual en un paciente con acidosis metabólica es que el paciente hiperventile, no porque le falte oxígeno, sino que al hiperventilar barre el CO2, bota el CO2 del cuerpo y el CO2 disminuye. Al disminuir el CO2, disminuye el protón y eso intenta compensar la acidosis metabólica que tiene el paciente y que ya el riñón intenta también por su parte, pero que se va a demorar resolver. La pregunta es, ¿y cuánto tiene que botar el CO2 el paciente? O sea, ¿hasta cuánto? Si 40 es lo basal, ¿cuánto tiene que botar? ¿20? ¿Hasta 20? ¿25? ¿15? Para decir que el pulmón realmente está ayudando, compensando. Esa respuesta del valor al cual el CO2 tiene que bajar, o sea, de 40 tiene que subir hasta qué valor, lo hallamos con esta fórmula. La cantidad de CO2 a la cual tiene que disminuir ese paciente es básicamente 1.5 por la concentración de bicarbonato que tiene el paciente en sangre en ese momento, y todo eso sumado 8. Y al resultado, a todo este resultado hay que hacer siempre, ya les dije, más menos 2, ¿no? Todas las fórmulas en ácido base están en un rango de más menos 2. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene un bicarbonato determinado, metemos la fórmula, imagínense que en la fórmula sale pues 32. Ese paciente que tiene un CO2 normal de 40, vamos a asumir que está en 40 normalmente, para decir que está ayudando adecuadamente, el pulmón está ayudando adecuadamente al riñón a resolver este problema, tiene que bajar de 40 a 32. 32 más menos 2, o sea, entre 30 y 34. Si no lo hace, si el CO2 baja a 25 o si el CO2 se queda en 38 de repente, decimos que el pulmón no está ayudando, no está compensando adecuadamente al trastorno primario que es la acidosis metabólica. ¿Ya? Eso lo veremos entonces con unos problemas. Igual pasa con la alcalosis metabólica, es lo mismo, ¿no? ¿Quién resuelve la alcalosis metabólica? El riñón. Mientras tanto, ¿quién apoya? El pulmón. ¿Y qué tiene que hacer el pulmón para apoyar a la alcalosis metabólica que está en resolución? Tiene que hipoventilar. Y al hipoventilar no bota CO2, y al no botar CO2 los protones quedan en sangre y esos protones intentan compensar la alcalosis metabólica que tiene. O sea que el CO2 tiene que aumentar, sí, ¿de 40 a cuánto? A 45, 50, 55, ¿pero cuánto? Igualito, depende del valor de bicarbonato. Hay una fórmula que es la más sencilla, en realidad hay 3 fórmulas para esto, esta es la más sencilla de recordar, no es la más exacta. Entonces se mete el dato acá y tiene que salir pues CO2, imagínense, sale 50 de CO2, ¿no? Entonces el pulmón tiene que aumentar a 50. Si aumenta a 55 o si se queda en 42, no está compensando. No compensa el esfuerzo que está haciendo primariamente el riñón. Igual a esta fórmula también se le agrega el más menos 2. Ya, pero estamos hablando de estos trastornos primarios metabólicos, es decir, hemos puesto ejemplos y las fórmulas están referidas a un trastorno primario metabólico. Cuando digo primario es porque el bicarbonato primariamente está produciéndose como alteración. Primariamente alteración metabólica, acidosis, primariamente alteración metabólica, alcalosis, secundariamente el pulmón responde. Pero al revés también puede ocurrir. Es decir, puede haber trastornos primarios respiratorios, o sea, donde el pulmón inicialmente sea el que está fallando, y porque falla el pulmón puede acumular CO2 porque no lo bota muy bien, por ejemplo un paciente asmático, un paciente con EPOC, y comienza a aumentar el CO2 en sangre. Y a partir de ese aumento de CO2 en sangre empieza a haber una acidosis respiratoria. También puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que el paciente empiece a hiperventilar, hiperventila, y entonces bota CO2 y el protón disminuye y entonces tendríamos una alcalosis respiratoria, trastorno primario. En contraparte, ¿quién tiene que apoyar? El riñón. En este caso es el riñón en el que va a intentar apoyar. ¿Y cómo lo apoya? Fácil, ¿no? En el primer caso, si tenemos una acidosis respiratoria donde hay un CO2 que aumenta, el bicarbonato ¿qué tendría que presentar? O sea, el riñón, ¿cómo tendría que manejar el bicarbonato? Fácil. Si aumenta CO2, el bicarbonato también tendría que aumentar. Y es así, ¿no? Esta es una fórmula ya trabajada y también más o menos fácil de recordar,
por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 que aumente por encima de lo normal es 40, imagínense que aumenta a 50 el CO2, por un EPOC, por ejemplo, descompensado. Por este valor aumentado, lo normal, lo que debería ser lo adecuado, lo que compensa a este trastorno primario, es que aumente de 1 a 2 miliequivalentes por litro de bicarbonato, cuando el trastorno respiratorio es agudo. Es decir, cuando este trastorno respiratorio se ha instalado en el transcurso de 48 o 72 horas. Porque si este trastorno se instala en el transcurso de más tiempo, más de 72 horas, lo llamamos acidosis respiratoria crónica, y en ese caso, para decir que el riñón está compensando, tendría que aumentar un poco más el bicarbonato o la cantidad de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 que aumente. Pues si aumentó a 50, aumentó a 10 en este caso, entonces ese paciente, para decir que está compensando el riñón, tiene que aumentar de 3 a 4 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Esta es una fórmula bastante empírica, pero sí es un tanto exacta. Y lo mismo pasa con la acidosis para la alcalosis. Si baja el CO2, compensa el riñón disminuyendo bicarbonato, si es aguda, 3 a 4, si es crónica, 5 a 6 por cada 10 milímetros de mercurio que disminuya CO2. Entonces, como ven aquí, el concepto que no debe perderse es trastorno primario y trastorno de compensación o trastorno secundario, ¿no? En este caso que hemos visto, el trastorno primario era por el riñón, metabólico, compensa el pulmón. En este, el trastorno primario es pulmonar y compensa el riñón, o sea, el secundario sería renal. Bien, a ver qué opinan acá. Hagan por favor el ejemplo, intenten hacer el desarrollo de la pregunta, sin mirar la respuesta, lógicamente. De medio interno, no se asusten, ¿no? Porque ustedes, si siguen los pasos, es muy probable que lleguen al resultado, ¿no? Como a veces decimos, ya, no importa muy bien que no se entienda todo el problema, pero intenten seguir los pasos y estoy seguro que puede salir el resultado. Veamos. Tenemos primero que identificar el valor del pH en el paciente. ¿Cuánto tiene de pH el paciente? 7,28. Ese valor es importante. Frecuentemente es anormal. 7,28 está por debajo de 7,40. Eso implica que este paciente tiene mucho protón, o sea, hay acidosis. El segundo paso es identificar el valor de bicarbonato y el del CO2. Veamos, bicarbonato 12. Lo normal de bicarbonato es 24, es decir, está disminuido, casi a la mitad. El CO2 está en 26, también está disminuido, su valor normal es 40. Recuerden, el valor de bicarbonato es 24 más menos 2, es lo normal, y del CO2 es 40 más menos 5. Bueno, entonces acá está disminuido el bicarbonato y el CO2. Una vez que han hecho ese segundo paso, se preguntan, como tercer paso podría ser, se preguntan cuál de los dos valores que están mencionados ahí, el bicarbonato del CO2, explica el pH que tiene este paciente, que es 7,28. ¿Cuál de los dos valores explica el pH? El CO2 que está aumentado, perdón, el CO2 que está disminuido de 40 a 26 explica este pH ácido. No, cuando el CO2 baja en sangre no puede haber acidosis, más bien hay alcalosis, por lo tanto no explica este pH. Miren, en cambio el bicarbonato sí, ¿no? 24 ha bajado a 12, esto sí explica una acidosis. Por lo tanto, el bicarbonato explica la acidosis que nos muestra el pH y entonces eso determina, en este tercer paso, esto determina que la acidosis es metabólica. Entonces ya tenemos el diagnóstico inicial, que es una acidosis metabólica. Luego, ¿qué más podríamos decir de este paciente? Nos podríamos preguntar cómo está el anion gap, para tratar de ver la etiología, ¿no? Para ver la etiología. ¿Está perdiendo bicarbonato o está tamponándose el bicarbonato en sangre porque hay muchos ácidos? Eso lo sabremos con el anion gap. ¿Cómo se ve el anion gap? Al sodio, que en este caso es 142, le vamos a quitar, le vamos a restar iones negativos conocidos. Los dos grandes iones negativos conocidos son el cloro, que acá dice 100, y el bicarbonato, que dice 12. 100 más 12, 112. Entonces 112 le vamos a restar a 142. ¿Cuánto le falta a 112 para llegar a 142? 30. Entonces el
anión GAP es 30 y 30 es un valor elevado porque el anión GAP normal es 12 más menos 2, o sea que 30 es un montón. Por lo tanto ya le podemos poner apellido a esta acidosis, ¿no? Acidosis metabólica, anión GAP alto, y ya nos va dando la idea de por qué puede estar produciéndose este problema. Hay más ácidos de lo que debe haber. ¿Qué tendrá el paciente? No sabemos, pero tiene más ácidos. Bien, la siguiente pregunta sería, ¿y si el riñón es el responsable de este trastorno primario? Este es el trastorno primario, el metabólico. La siguiente pregunta sería, ¿y el pulmón está tratando de ayudar al proceso primario? Parece que sí, ¿no? Porque de 40, ¿qué tendría que hacer para tratar de ayudar a este pH ácido? El CO2 de 40 tendría que disminuir, ¿no? Para tratar de ayudar a este pH ácido. ¿Y ha disminuido? Sí, de 40 ha bajado a 26. Ya, pero y de repente tiene que bajar a 20 para que lo ayude realmente. Entonces no sabemos. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos el verdadero CO2, el punto de corte del CO2 al cual tiene que bajar? Usando la fórmula que les había comentado. O sea, vamos a hallar el valor de CO2 que tendría que bajar para decir que está apoyando, para decir que está compensando adecuadamente al trastorno primario, ¿no? 1.5 por bicarbonato más 8. Entonces 1.5 por 12, el bicarbonato 1.5 por 12 más 8. Todo eso es más menos 2. Muy bien, acá está, ¿no? 1.5 por bicarbonato más 8, 1.5 por 12 más 8 igual 26. 26 es el resultado que nos ha salido por la fórmula. ¿El paciente cuánto tenía? Justo tiene 26. Exacto, ha salido, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? El paciente está compensando. Es decir, el pulmón está compensando el trastorno primario. Es decir, tiene una acidosis metabólica anión GAP alto, pero que está compensada. Está compensada por el pulmón porque justo está bajando el CO2 al valor que le corresponde. De la misma forma, aquí igual buscamos el pH. Siempre pensamos, y así habitualmente vienen los problemas, un pH alterado, ¿no? pH alterado porque lo normal es 740. Lo normal es 740, pero tiene 752. Muy bien, una vez que hemos encontrado el pH a 752, decimos que hay una alcalosis porque está por encima de 740. El segundo paso, dijimos buscar bicarbonato. Bicarbonato acá está, 40, y buscar CO2, 47. Bicarbonato, lo normal es 24, está con 40 por encima de lo normal. CO2, 40, está en 47 por encima de lo normal. La siguiente pregunta es, ¿cuál de los dos elementos, CO2 o bicarbonato, explica el pH en 752? Veamos el CO2. El CO2 está aumentado. Si el CO2 está aumentado, ¿explicaría un pH alcalino? No, explicaría un pH ácido. Entonces, no corresponde, no es un trastorno inicial, no es el trastorno primario. Bicarbonato normal 24, tiene 40, está elevado. Si está elevado, ¿explica un pH alcalino? La respuesta es sí. Con lo cual tenemos una alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica sería entonces el trastorno primario en este paciente. La siguiente pregunta es, ¿y quién tiene que ayudar a ese trastorno primario? ¿Quién tiene que ayudarlo? El pulmón. Intentar compensar. ¿Cómo lo intentaría compensar si es un pH alcalino? Lo intentaría compensar quedándose con protones. El pulmón intentará quedarse con protones. Y para eso aumenta el CO2. ¿Aumentó el CO2? Sí. ¿A cuánto? A 47. ¿Será 47 el valor que deba llevar para decir que está compensado? ¿O debe ser 55, 60? No lo sé. Vamos a buscar el valor de CO2 que en teoría tendría que tener para decir que está compensado. Para eso usamos la fórmula igual, ¿no? Bicarbonato por 0.9 más 9, ¿no? Que es la fórmula que les había comentado inicialmente acá, ¿no? 0.9 bicarbonato más 9, ¿no? Todo eso más menos 2, lógicamente. Vamos a aplicar la fórmula. Acá está. 0.9 por bicarbonato más 9, para hallar el valor de CO2 que tendríamos que tener, el CO2 esperado también le llaman, ¿no? Muy bien, multiplicamos 0.9 por 40 más 9 igual 45. Sale 45, pero ya saben que siempre hay que poner más menos 2, o sea que el paciente debería tener un CO2 entre 43 y 47 para decir que está compensando al trastorno primario que es la alcalosis
metabólica. 43 y 47, ¿cuánto tiene el paciente? Tiene 47, justo está en el rango de lo esperado y por lo tanto decimos que es una alcalosis metabólica compensada. No es una alcalosis metabólica compensada. Es compensada, miren, mucho cuidado, es compensada pero no está corregida. ¿Por qué no está corregida? Porque el pH de este paciente en este momento, ¿cuánto es el pH de este paciente en este momento? 7,52, o sea, aún no se corrige. Tal vez mañana, al día siguiente al paciente se le hace un nuevo gas arterial y el pH ya está en 7, vamos a poner 45, ¿no? O sea, ya mejoró, está en vías de corrección. Entonces hablamos de corrección cuando estamos evaluando el pH. Y hablamos de compensación, que es lo que estamos haciendo ahora, cuando el otro órgano intenta ayudar a la patología primaria o al trastorno primario. Muy bien. Ahora, ¿qué dicen a esta pregunta? Muy bien, seguro que ya avanzó bastante la pregunta. Vamos a empezar. Igual, pH, buscamos el pH primero, no nos compliquemos. pH 7,28. Claro, es un paciente, hay que entender, por supuesto que hay que leer la pregunta también para entender el panorama, ¿no? Es una mujer con un cuadro séptico, punto de partida intestinal. Se tiene los siguientes resultados. pH 7,28. Sabiendo que es un cuadro séptico y con un pH ácido, ya yo de seguro pues que hay una acidosis metabólica, anion gap alto. Miren, incluso sin restar, multiplicar, lo que quieran. ¿Por qué? Porque un cuadro séptico genera justamente pues más ácidos que no están presentes en el cuerpo, ¿no? Incluso un cuadro séptico puede dañar el riñón, causar una ira y también se acumulan ácidos. O sea, de seguro esta paciente tiene esta acidosis por un problema metabólico y asociado a un anion gap alto. Eso lo sé porque habitualmente las infecciones, repito, producen acidosis metabólica anion gap alto. Bueno, pero igual hay que hacer los cálculos. Bueno, 7,28 es el primer paso. El segundo paso es bicarbonato y CO2. Bicarbonato 10, CO2 32. ¿Cuál de los dos explica el pH ácido en este paciente? El CO2 bajo no explica el pH ácido, el CO2 bajo explica más bien una alcalosis. Bicarbonato 24, tiene 10, o sea, está disminuido, esto sí explica la acidosis, por lo tanto es una acidosis metabólica. Bueno, está bien hasta ahí. Luego vamos a hallar el anion gap. ¿Cómo hallamos el anion gap? Al sodio 128 le quitamos la suma de los dos iones negativos importantes. Los dos iones negativos importantes es cloro y bicarbonato. Cloro 96, bicarbonato 10. 96 y 10, 106. Menos, le restamos eso a 128, 22, ¿no? 22, ¿qué cosa es? El anion gap. ¿22 está alto o no? Por supuesto, porque el anion gap es 12, lo normal. 12 más menos 2. Bueno, entonces 22 está más alto y ya es un anion gap alto. Es decir, el paciente tiene una acidosis metabólica, anion gap alto. Bueno, ¿y ahora qué falta? Falta ver si el órgano que está apoyando, que es el pulmón, realmente está compensando, está apoyando a este paciente. Es decir, si tengo un pH ácido, el pulmón tendría que ayudarlo ¿cómo? Botando protones, porque es un pH ácido. ¿Y está botando protones el pulmón o no? Sí, porque lo normal es 40, pero tiene 32. Ya, pero ¿y qué tal si tiene que botar hasta 25 de presión de CO2? ¿Cómo saber entonces? Vamos a buscar el PCO2 esperado en ese paciente. ¿Cómo lo buscamos? Por la fórmula. Y la fórmula que dice 1.5 por bicarbonato, ¿no? 1.5 por bicarbonato más 8. 1.5 por 10, 15. 15 más 8, 23. 23 es el CO2 esperado. 23 más menos 2. O sea, entre 21 y 25 es el CO2 esperado. ¿Cuánto tiene el paciente? 32. No llega, pues. O sea, el pulmón de este paciente no ha bajado el nivel de CO2 como debería bajarse. Ha llegado hasta 32, debería haber bajado hasta 25. Por lo tanto, tiene más CO2 del que debe tener. Por lo tanto, ¿compensa o no? No compensa. Es más, tiene más CO2. Al tener más CO2 de lo esperado, tiene más protones. Y entonces, ¿qué podríamos decir adicionalmente? Que el paciente tiene más protones gracias al pulmón. Por lo tanto, podríamos decir también que el paciente tiene una acidosis respiratoria adicional a la acidosis metabólica que ya tiene.
Es decir, este paciente tiene un trastorno probablemente mixto, es decir, una acidosis metabólica, anión GAP alto, con una acidosis respiratoria, ¿no es cierto? Es decir, porque no está compensando adecuadamente. Algunos textos no le llaman a esto una acidosis respiratoria propiamente, sino simplemente dicen que no está compensado. No está compensado, está bien, hasta ahí yo creo que todos entendemos sin dificultad, y también de alguna forma podríamos decir que hay más ácidos y eso nos lleva a pensar en una acidosis respiratoria porque no está haciendo su función el pulmón. Bien, la respuesta a esto sería entonces, ¿qué preguntan acá? El diagnóstico es acidosis metabólica descompensada, anión GAP alto, la letra B, ¿no? La letra B. ¿Cuál de las siguientes condiciones cursa con brecha iónica? Así también le llaman, ¿no? Brecha aniónica, anión GAP elevada. ¿Cuál de estas cursa con anión GAP? Ustedes ya saben, cuando hay anión GAP alto es porque hay ácidos en exceso. Doctor, no sé si la ureterosigmoidoscopía, ¿qué será esto? No sé, el cloruro de amonio, ¿esto cómo es? Sí, pero cetoacidosis diabética, ¿le suena? Por supuesto, ¿no? Cuando hay cetoacidosis diabética hay exceso de ácido, se acabó, ¿no? Así no sepan los demás. Respuesta, cetoacidosis diabética, ¿no? Es el elemento que justifica ahí una acidosis metabólica anión GAP. Mujer de 24 años ingresa a la emergencia por disnea severa, agitación psicomotriz y signos de tetania. Es una pregunta clásica, la han hecho hasta 3 veces de diferente forma. Antecedentes no significativos. Análisis de gases arteriales, miren, a pH 7,65 y CO2 28. ¿Cuál es el estado ácido-base? Lo primero que usted podría ir diciendo es, no se puede porque me falta el bicarbonato. Claro, como les he dicho que hay que buscar primero el pH, luego el CO2 y bicarbonato, y acá no hay bicarbonato y no se puede. No, sí se puede, ¿no? Bueno, primero entender, ¿qué pasa con esta paciente? Este es un ejemplo muy clásico, a veces se lo pone de esta forma, a veces dicen que la paciente ingresa simplemente en un estado de agitación psicomotriz hiperventilando, y es que ese es el concepto. Esta paciente ingresa con una agitación psicomotriz y implícitamente les están diciendo que la paciente está agitada, ya que tiene disnea, y al hiperventilar bota CO2 en exceso y su CO2 disminuye. Sí, pues el CO2 disminuye, ¿no? Acá está, miren, 28, de lo normal es 40, ha bajado a 28. Si ha bajado a 28, entonces, ¿eso explica el pH que tiene la paciente? Sí. Entonces, ¿basta el valor del CO2 para explicar el pH? Sí. Por lo tanto, ¿podemos decir cuál es el trastorno primario? Sí. ¿Qué tiene la paciente? Una acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria por este cuadro de agitación psicomotriz. Alcalosis, alcalosis, lapsus. Alcalosis respiratoria. Muy bien, están atentos. Alcalosis respiratoria. Muy bien, pero ¿y la tetania? ¿Por qué es la tetania? La tetania salta aquí porque esta paciente, justamente cuando tiene alcalosis, y en la mayoría de pacientes ocurre esto, cuando la alcalosis es muy marcada, la alcalosis lo que va a producir es un secuestro de calcio en la sangre. Eso se debe a, recuerden las proteínas, las enzimas, etcétera, necesitan un pH óptimo, ¿no? ¿Por qué quieren un pH óptimo las proteínas? Porque si no se degeneran, se desnaturalizan. Y la albúmina, justamente, la albúmina que transporta calcio en la sangre, la albúmina a un pH alcalino se desnaturaliza bastante más rápida que un pH ácido. Y entonces cuando el pH está alcalino, la albúmina comienza a secuestrar más calcio y el calcio iónico libre en el plasma disminuye. Y al disminuir un calcio, entonces vamos a tener signos de tetania en este paciente, y es la explicación que le daríamos al tenor de la pregunta. ¿Cómo resolveríamos el problema de esta paciente? Que también lo han preguntado. Fácil, como está hiperventilando y necesita, o sea, está botando mucho CO2 y necesita su CO2, le ponemos una bolsa de cartón, una bolsa de papel, para que ella misma vuelva a inspirar su CO2. Y el CO2 entonces en la paciente comienza a aumentar, 28, 29, 35, 40, el pH automáticamente se regula, y eso sí se regula muy rápido. Recuerden que los trastornos primarios pulmonares se regulan rápido, en minutos o en horas. Y cuando el pH regresa a su valor normal, entonces el calcio se va liberando lentamente de la albúmina que lo ha secuestrado,
y la paciente deja de tener el signo de Chebostiek y Trousseau, que es característico. Esto seguro los que han hecho emergencia o hacen emergencia ven mucho, ¿no? Las pacientes vienen con espasmo carpopedal, ¿no? Y lentamente las manos o los dedos se le comienzan a soltar. O viene también con contracción mandibular y lentamente pueden aflojar la mandíbula, ¿no? Básicamente el manejo es una bolsa, no de plástico, tengan cuidado, una bolsa de papel, ¿no? Una bolsa de papel. En mis tiempos era de plástico, no es una broma. Tenía un profesor que era un poco cruel, pero efectivo, decía él. Entonces le pone una bolsa de plástico rápidamente, no toda la cabeza, ¿no? O sea, me refiero solamente en la boca, y la paciente mejoraba bastante rápido. Entonces la respuesta sería acá entonces alcalosis respiratoria, ¿no? Alcalosis respiratoria. O sea, sí podríamos responder entonces, como ven, sin necesidad de que no nos den el dato del bicarbonato. Bien, ¿qué opina acá? A ver, igual 30 segundos. La pregunta tiene un nivel medio alto, así que no se vayan a deprimir si no responden, no se preocupen. Es una paciente con AR que empieza tratamiento con metrotexate, prednisona e indometacina. ¿Les parece bien? Sí, porque al tener AR, ¿qué tiene que tener definitivamente como terapia sintomática? Prednisona, dosis bajas, y un AINES, indometacina. La indometacina es un AINES espectacular en la parte reumatológica. Es espectacular, es muy bueno, ¿no? Incluso es el AINES de elección cuando tenemos un paciente con gota, es un buen AINES. ¿Cuál es el problema? Que es gastrotóxico a morir. Le hace la competencia a la aspirina, que es el top de los gastrolesivos. Bueno, muy bien, entonces prednisona de repente 5 o 10 miligramos con indometacina, calma el dolor, pero en ese mismo momento empezamos con metrotexate. Hay que empezar, el metrotexate recién actuará a las 2-3 semanas, pero igual tenemos que empezar pronto. Esta paciente presenta de forma aguda edemas y aumento de creatinina plasmática con un sedimento de orina con proteinuria inferior a 100 miligramos en 24 horas. Es decir, la proteinuria de este paciente es significativa, no, es una proteinuria prácticamente normal, ¿no? Lo normal, la proteinuria, no lo comentamos, es 150 miligramos en 24 horas, ¿no? Hasta 150. Entonces acá la proteinuria prácticamente es normal. En otras palabras nos dicen que el sedimento de orina es normal. ¿Y qué es alterado en el paciente? Edemas y aumento de creatinina. La causa más probable, ¿qué creen que esté pasando con esta paciente? Entonces mucho cuidado. La amiloidosis renal se ve en pacientes con AR, sí, dijimos que sí, cuando el cuadro es de muchos años de evolución. La paciente recién empieza el tratamiento. Además, alguien pensaría en amiloidosis renal pues con una proteinuria normal, es decir, tendría que haber proteinuria en el paciente, ¿no? 1 gramo, 2, 3, 4 gramos al día para pensar en síndrome nefrótico, por último, para amiloidosis, ¿no? Entonces no cuadra pensar en una amiloidosis. Una glomerulonefritis secundaria AR, la AR se mete con el riñón directamente como AR, muy raro, sí produce glomerulonefritis, pero es bastante rara. Y además recién está empezando aparentemente el tratamiento, la enfermedad de la paciente, y además si tuviera glomerulonefritis, ¿qué tendría que tener en el sedimento de orina? Pues tendría que tener mínimo un cilindro, pues, ¿no? Un cilindro de repente hemático, ¿no? O una proteinuria importante que tampoco lo tiene, no cuadra. ¿Qué le parece el dato de insuficiencia renal por AINES? ¿Podría ser o no? Es una buena posibilidad, ¿no? Está utilizando indometacina. Los AINES producen daño renal por alergia, no tiene que acumular dosis, es idiosincrático el problema y puede aparecer al tercer, cuarto o quinto día, o sea, es una manifestación rápida de daño. Podría ser. Nefritis intersticial por metrotexate. El metrotexate es tóxico, por supuesto, y a quién daña: médula ósea, hígado y pulmón, por último, está bien, pero no se mete mucho con el riñón. Así que pensar en un daño intersticial por metrotexate no sería lo más adecuado, ¿no? Metrotexate produce fibrosis pulmonar, fibrosis hepática, produce depresión medular, anemia, gastritis. La manifestación más frecuente, el evento adverso más frecuente del metrotexate es la gastritis. El más frecuente, no es más severo, el más severo es la depresión medular. Así que tampoco no cuadra el metrotexate. Vasculitis asociada. Una vasculitis asociada que explique que daño renal al paciente, esto no es lo más probable, no es lo frecuente. Podría ser, pero tendríamos que tener, cuando una vasculitis afecta en este caso a la R, por ejemplo, y se mete con el riñón, como estamos viendo acá, entonces se expresa como glomerulonefritis. Recuerda, ¿no es cierto? La vasculitis
que producen daño renal, básicamente se expresan como glomerulonefritis y tendríamos que tener también sedimento patológico que no hay. Efectivamente, la respuesta es la letra C, y es para que recuerden que los AINES hay que tenerlos en cuenta siempre como un elemento que puede dañar el riñón, lo hacen de forma rápida, no requiere acúmulo de dosis, y a veces lo que podemos encontrar para pensar en AINES o en un fármaco es que el paciente tenga eosinofilia, en orina o en sangre, que el paciente haga fiebre, que el paciente haga artralgias, es decir, como una reacción alérgica muchas veces, que haga un rash, también puede ser en la piel, ¿no? Todo lo que condicione pues un fenómeno alérgico que esté asociado a ello, a un fármaco, entonces rápidamente pensar. En este caso es AINES, pero puede ser cualquier otro fármaco también. Entonces acá será una nefritis intersticial aguda, ¿no? Es un daño intersticial. El daño de los AINES es en el intersticio. Acá, ¿qué opinan? Paciente que vomita, ¿qué causa básicamente en el estado ácido-base? ¿Qué produce un paciente que vomita? Alcalosis, ¿no? Alcalosis, ¿qué dice acá? Disminución del bicarbonato sérico. No puede ser, pues no, más bien tendría que decir aumento del bicarbonato. Paciente que vomita, ¿qué le pasa al potasio? Disminuye, ¿no es cierto? Acá dice que aumenta, hiperpotasemia. No puede ser. Se van dos que se van eliminando. Un paciente que vomita produce mucha insalivación. La amilasa, ¿cómo estará? La amilasa, en este caso será pues amilasa salival, ¿no? Aumentará. Acá dice que está disminuida, hipoamilasemia. Nos quedamos solamente con dos: C, hipocloremia, E, hiponatremia. ¿Qué marcan? Paciente que vomita, ¿qué pierde el que vomita? ¿Qué hemos dicho? Pierde cloro, ¿no es cierto? Hipocloremia, pierde cloro. El paciente que vomita, en este caso la anorexia nervosa, justamente se caracteriza por hipocloremia, ¿no? Hipocloremia y alcalosis metabólica. Frecuentemente el paciente que vomita se deshidrata y tiene hipernatremia, ¿no? Hipernatremia. Salvo que tome agua libre, toma agua libre, diluye y hace después de tomar agua libre recién hace hiponatremia. Pero en un primer momento un paciente vomitador lo que hace es hipernatremia. O sea, se deshidrata, sí, pero concentra sodio y al concentrar produce hipernatremia. La hiponatremia es secundaria a la reposición con agua libre. Ahí es donde conducen a este cuadro. Recuerden entonces, baja de cloro en pacientes vomitadores. Acá hay un ejemplo típico que es anorexia nervosa. Los pacientes con anorexia nervosa que ingieren pues un montón de sustancias para tener diarrea, laxantes, en otras palabras, fallecen a veces por un problema cardíaco debido a una hipopotasemia. Tengan mucho cuidado con los pacientes que evalúan así, ¿no? La ecuación, a ver, ¿qué opinan acá? La ecuación Crocos-Gault, que dijimos que es una ecuación, es una fórmula que se utiliza para hallar la tasa de filtración glomerular, que no es muy exacta, digamos que se utiliza sobre todo para pacientes que no tienen ERC. Es una fórmula que utiliza la edad, utiliza el sexo, ¿no? Porque le aplica el 0,85 y la creatinina sérica, ¿no es cierto? No usa la raza y tampoco usa la talla. La fórmula seca de EPI usa la edad también, usa el sexo, usa creatinina y usa además la raza, o sea, si es afrodescendiente o no. La talla ninguno de los dos, ¿no? Ninguno de las dos fórmulas usa la talla, con lo cual la respuesta ¿cuál es? Raza, ¿no? Afrodescendiente. Es el elemento que atribuye mayor especificidad. No olviden que la fórmula seca de EPI es una fórmula más específica y contempla para pacientes con RC y sin ERC. O sea, puede aplicarse en pacientes con o sin ERC. Muy bien, y acá, igual esta pregunta es clásica, ¿no? Es bastante clásica, la han puesto de varias formas. Se trata de un paciente que es traído por la policía, que ha sido agredido, lo han golpeado.
y cuando le evalúan le encuentran un daño renal. ¿Por qué pienso que es un daño renal? Porque miren, la urea 200, creatinina en 6, ¿no? No hay duda que el riñón está dañado y el daño es importante, ¿eh? Miren, tiene 200, ¿no? 200 de urea. ¿Cuántas veces se eleva la urea? 5 veces, ¿no? Lo normal es 40, máximo 200 son 5 veces. Y miren, creatinina 6, ¿no? También se ha elevado entre 5 a 6 veces. O sea, probablemente el daño sea intrínseco. ¿Por qué pienso que es intrínseco? O sea, si fuera un caso de un cuadro agudo, si fuera el caso de una ira, ¿por qué pienso que es intrínseco? Porque la creatinina está elevada igual o más que la urea en proporción. Si fuera al revés, si la urea estaría pues en 200 y creatinina en 2 o en 3, la urea se ha elevado más que creatinina entonces en proporción, y ahí diría, ah no, de repente es un cuadro agudo pero prerrenal. Siendo que la creatinina está elevada igual en proporción o más que la urea, digo, es un cuadro de una ira probablemente, pero es una ira intrínseca. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Por el antecedente. Fíjense, el antecedente del golpe o de la paliza que le han dado a este paciente indigente es muy importante, porque eso explica el CPK de 1500. ¿Qué es el CPK? Una enzima que se libera, en este caso particular, cuando el paciente presenta daño muscular, ¿no? Al ser agredido, se entiende que hay una lesión muscular y se libera enzima, CPK, que es la primera enzima que empieza a liberarse. Y justamente el daño muscular es el que está originando esta alteración a nivel renal. ¿Y cómo? Pues la CPK daña el riñón. No, la CPK no daña el riñón, lo que daña el riñón es la mioglobina. La mioglobina que se libera del músculo golpeado o dañado. Este paciente lo que tiene es una rhabdomiolisis, una lesión, una destrucción de músculo por los golpes que le han dado acá, y producto de ello, la mioglobina sale, va al riñón y produce el daño. Se habla de rhabdomiolisis cuando la CPK está por encima de 5 o 10 veces el valor normal. Y de hecho que acá está cerca de 5 o 6 veces un poco más, ¿no? Entonces, de hecho que es una rhabdomiolisis y ahora hay que buscar la respuesta, ¿no? Preguntan, necrosis tubular aguda por alcohol. El alcohol no produce necrosis tubular aguda. O sea, y si lo produce, pues es muy raro, ¿no? El alcohol lo que produce es básicamente acidosis metabólica anion gap, eso lo hemos comentado. El alcohol lo que puede producir es deshidratación, ¿no? Deshidratación. Y como deshidratación, como una ira prerrenal, puede evolucionar a una necrosis tubular aguda. Sí, podría ser, ¿no? Es una posibilidad. Pero recuerden el antecedente que tiene este paciente. Y el dato clave acá es la CPK, ¿no? El dato clave que da la respuesta es el CPK, ¿no? No olviden. O sea, podría ser que el paciente tomó tanto alcohol que se deshidrató y como deshidratación hizo una ira prerrenal, y como ira prerrenal hizo necrosis tubular aguda, puede ser, ¿no? Pero me faltan más datos para poder saber eso, no lo tengo. Ah, pero ácido úrico está en 10. Ácido úrico está en 10, ¿qué significa? Que está deshidratado. Sí, pues está deshidratado. Entonces, ¿podría ser? Sí, podría ser, pero no es la primera posibilidad. Recuerden que el ácido úrico nos sirve cuando está elevado, por encima de 7, nos dice que hay deshidratación importante en el paciente, y si está por debajo de 7 o 6, nos indica que tiene una hidratación adecuada. Fracaso renal agudo por uratos. Para que el paciente tenga una falla renal aguda por uratos, tendríamos que tener un paciente que reciba quimioterapia, por ejemplo. Los pacientes post-quimioterapia producen gran destrucción de células y gran liberación de ácido úrico, y entonces el paciente puede presentar una ira. Recuerden que fracaso es una traducción de vamos a poner pues una injuria, ¿no? Fracaso, pero un daño mucho mayor. Esto tradúzcanlo como injuria renal aguda. Injuria renal aguda por uratos. Ahora, si es por uratos nos complica un poco, porque recuerden que los uratos se depositan a nivel intersticial, y eso ocurre cuando el cuadro es crónico, ¿no? También puede haber alteración de la urea en un proceso agudo, pero en un proceso agudo el paciente tendría que tener un antecedente de quimioterapia, por ejemplo, que es lo más frecuente, que tampoco lo tiene. No cuadra la respuesta. Necrosis tubular aguda por hemólisis. ¿Qué hemólisis? Acá no hay, evidentemente no hay hemólisis, ¿no? Tendríamos que tener ictericia, por ejemplo, anemia, cosa que no hay. Infarto agudo de miocardio en paciente con insuficiencia renal crónica. No tenemos ningún dato para pensar en eso, ¿no? Y la CPK, bueno, pero no dice pues que es MB, ¿no? CPK se supone que es total. La respuesta es la E entonces, ¿no? Fracaso renal agudo, que hay que traducirlo como injuria renal aguda.
solo que fracaso renal agudo es una forma más intensa. Recuerden, puede ser injuria renal aguda, lesión renal aguda, fracaso renal agudo, todos casi se pueden usar como sinónimos, por rhabdomiólisis, ¿no? Entonces, no olviden, rhabdomiólisis, uno lo piensa ante la elevación de CPK en un paciente que ha recibido múltiples golpes, ¿no? CPK normal, 250 a 300 aproximadamente. Acá tiene 1500, ¿no? O sea, está elevado. Muy bien, ¿qué piensan acá? Recuerden que las iras oligúricas son de no tienen tan buen pronóstico como una ira no oligúrica. Es preferible tener una ira no oligúrica porque ese paciente no retiene volumen. En cambio, las iras oligúricas son un problema porque ese paciente no va a poder eliminar agua si usted le da en exceso. Entonces, de hecho, que la ira oligúrica tendrá un pronóstico no tan bueno como una ira no oligúrica. Y eso respondería a la alternativa E, ¿no? ¿Una ira oligúrica mejora el pronóstico del fracaso renal agudo? No, una ira oligúrica no mejora el pronóstico, lo hace peor. Hace más difícil el manejo conservador del fracaso renal agudo. Una ira oligúrica sí hace más difícil porque estos pacientes van a retener más volumen. Si usted le quiere dar volumen para que orine más, no va a salir el líquido que usted le da, lo hace con dificultad, ¿no? A ver, vamos a leer desde arriba, ¿ya? Se define como un volumen urinario inferior a 100 mililitros por día. La oliguria es 400 o menos centímetros cúbicos al día o 25 cc por hora, ¿no? 25 cc por hora o 0,5 cc por minuto. ¿Es un hallazgo constante en insuficiencia renal aguda? No. El paciente con oliguria puede tener volumen bajo o volumen normal. Falso. Se asocia a dolor lumbar bilateral. Puede presentar discreto dolor, ¿no? Pero no es una constante, no es lo característico, ¿no? ¿Hace más difícil el manejo conservador? Sí, esto es cierto, ¿no? Un paciente con oliguria hace más difícil el manejo del paciente con ira, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les digo, es más difícil sacarle volúmenes. Si se empieza a encharcar, es más difícil sacarle volumen. Entonces, la D es verdadero, la E era falso, respuesta letra D. Bien, vamos a continuar entonces ahora con la sesión que nos corresponde, que ya les dije ayer que es un poco más corta.